Hola, quizá para muchas personas el poeta universal César Vallejo puede estar muy lejano de sus conocimientos. Sin embargo, saber de él es darse la oportunidad de incursionar en la vida de un hombre que, como muchos, nació en una provincia y de familia humilde. Siguió sus sueños hasta alcanzarlos y se ha inmortalizado a través de sus poemas. En esta oportunidad vamos a detallar y dar a conocer cómo transcurrió la vida del poeta, desde su infancia, familia, sus estudios, sus relaciones amorosas, hasta la fecha en que viaja a París. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en marzo de 1892, capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente al Departamento de la Libertad en el norte del Perú. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Fue el último de los 12 hermanos. César Vallejo tuvo muchos desafíos en su vida escolar y universitaria, pero lo que destaca era la precaria condición económica que atravesaba de ese entonces, ya que tuvo que alternar trabajos para solventarse y lograr estudiar. También trabajó de maestro, ya cursando sus estudios, y es así que logra graduarse como bachiller en lengua y literatura en la Universidad de Trujillo. A esto, sus inicios literarios de Vallejo empezaron a tomar vuelo en 1915 en el Grupo Norte. Vallejo contó con el apoyo para difundir sus poemas. También contó con el apoyo moral del grupo e incluso durante su injusta estadía en la cárcel. Vallejo se embarcó el 17 de junio de 1923 rumbo a Europa. Este primer periodo de la vida de Vallejo en Europa ha dado pie a muchos escritos, entre ellos del que vamos a hablar hoy, uno de sus artículos a las mujeres de París. Vallejo llega a París después de la Primera Guerra Mundial, personaje que vive la postguerra, un periodo considerado espantoso. Toda una generación se encuentra en un paisaje en donde ya nada es reconocible. En este periodo de catástrofe, todos los poetas hacen una experiencia de esta semi-oscuridad. La poesía parisina de Vallejo es la de un extranjero que llega a París desde un país periférico y es sujeto de una experiencia única. Para Vallejo era la ciudad de la luz y lo manifiesta en sus primeros artículos, La belleza arquitectónica de París. Su entusiasmo se veía reflejado en las cartas que enviaba a su familia cuando hablaba de la gran capital que es lo más bello que Dios ha hecho en la tierra. París, qué grandeza, qué maravilla, he realizado el sueño del hombre culto, refería él en sus cartas. Vallejo queda asombrado por la imponente Francia en París y sus bellas mujeres, pues en el trayecto se dio cuenta la diferencia que existía de la mujer peruana y de la de París. Pero esta última era algo diferente, porque las mujeres de ese entonces eran independientes, daba a entender Vallejo en este artículo, también admirado por la tranquilidad de sus calles sin el bullicio de los niños, dada la baja tasa de natalidad en ese entonces, como lo relata Vallejo en estas líneas. Para el neomundial, que por primera vez visita París, hay una cosa en la gran urbe, que él, más que ningún otro, constata de inmediato la escasa población infantil. Caminará por las opulentas avenidas, verá la recoba divina de los siglos del urbe, irá a los paseos lacustres, se sentará a la diestra de los palacios trascendentales y casi metafísicos, espectará la Molière y en la comedia francesa verá las Olimpiadas en el Longchamp, mas pocas veces oirá reír o llorar a un niño.
en los halls de los hoteles y de las residencias particulares se asomará de mañana o de tarde y será rara una vocecilla, una carrera, un berrido de gracia e inocencia. Entonces, quedan muchas interrogantes, ¿verdad? ¿Acaso es que las mujeres de ese entonces no querían tener hijos por dedicarse al trabajo que de forma igualitaria compartían con los hombres en ese entonces, ya sea en la carpintería, entre otros, como lo relata Vallejo en su segundo párrafo también? ¿O es que se sometían a algunas prácticas para interrumpir el embarazo? Veamos qué nos dice en su segundo párrafo. París, desde este respecto, es árido y desolado. La mujer, por lo general, en medio de su golgorio de bulevar, da una extraña impresión de esterilidad. Si sonríe, lo hará mostrando un rictus negativo, del cual acaso ha desaparecido toda señal humana de mujer. Ella parece haber violentado el ritmo espiritual de su sexo hacia un rol desconocido en la vida del hogar. Trabaja al lado del hombre en el buró, en el taller, en la fábrica, en la campaña, y de esta manera vive las mismas preocupaciones y luchas por la existencia que él, en la que para nada entra el instinto angular frente a la especie, el regazo gentilicio, el pectoral arranque matriz. Se supera o se rebaja, no se sabe, pero se desnaturaliza. Entonces, ¿acaso su pensamiento frío lo llevaba a proceder en contra de un ser inocente, con el propósito de su tranquilidad? ¿O es que aún más una fuerza mayor las obligaba a tomar tales decisiones, que dada la coyuntura de ese entonces, el país recuperándose de la posguerra, trataba de no procrear para que así sea más manejable la vida de pareja en ese país? En realidad quedan muchos interrogantes, pero veamos qué nos dice en su tercer párrafo. Dice que cuando relataba la conversación con un médico de ese entonces, en París, la mujer ya no es mujer, tiene horror a ser madre. Esto es escalofriante. Yo le respondo, ¿es la miseria? No hay miseria mayor que la de Rusia y Alemania. Y sin embargo, en Rusia y Alemania la natalidad supera actualmente en un 70% a la de Francia. Entonces es la civilización. El doctor se echa a reír. Repongo. Entonces es la raza. No atino a explicarme, mi amigo, tampoco, me dice el incrudo. Oiga usted, yo soy médico y he visto los hospitales de París. Yo conozco esto. Hay mujeres aquí que para procurarse un aborto pagan miles de francos. Recuerdo entonces a míseras mujeres de América que dan su vida por la vida de un hijo que llevan todavía en las entrañas. El médico me arguye. Esto es primitivo, brutal, antiestético, feo. Los griegos de Alejandría no comprenderían semejante atentado a la euritmia e integridad del mármol femenino, entre la manca del Milo y una madre que da a dos manos el seno a su bebé. Yo, naturalmente, me inclino ante ambas. Las dos cosas puede ser la mujer al mismo tiempo. Entonces, concluimos que las mujeres de ese entonces se horrorizaban a tener un hijo. ¿Puede acaso una mujer que tiene signos de vida en sus entrañas, sangre de su sangre, matarlo?
y con tanta frialdad, mientras que en otros países algunas mujeres darían lo que fuera por quedar embarazadas. Qué irónico, ¿verdad? Actualmente, en Francia, el aborto es legal desde 1975. Existe una casa de abortos denominada en la Maison de Femmes del Hospital de La Fontaine de París, en donde se realizan 1000 abortos cada año y de manera confidencial, según refieren. Además, refieren que no murió ninguna mujer a causa del aborto. Su fundamento es más probable morir por dar a luz que por abortar. Pues también se penaliza a quienes impiden el acceso a practicarse el aborto y el Estado los ampara. El Estado no las culpa por abortar. Nadie puede hacerlas sentir culpables, se refiere. Y solo es obstáculo la objeción de la conciencia. Retrocedamos un poco. Cuando Vallejo en su lecho de muerte reprocha a su esposa Georgette por no haber dejado descendientes, entonces todo refleja que a Georgette nunca accedió a quedar embarazada porque no tenía instinto maternal acaso. Te dejamos esa interrogante. Y para concluir, también te dejamos una reflexión. El aborto no te desembaraza, te convierte en la madre de un niño muerto. Déjalo nacer. Muchas gracias.